La sospecha de estos casos luego tiene que ir ligada, entre otras cosas también, a una recogida de muestras diagnósticas ah, que requiere muestra de sangre, muestra de orina, a veces también de líquido cefalorraquídeo, y por ello pues contamos con Sara Luisa Zambombazu de Gámez, perdón, del Servicio de Microbiología, Laboratorio de Referencia de Virus del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada, que nos va a hablar de una manera con más detalle sobre las características de este virus y las pruebas de laboratorio y el envío de muestras que se tienen que realizar a los laboratorios de referencia que tenemos en este momento en Andalucía, que para recordarlo son el Laboratorio de Granada y el Virgen del Rocío de Sevilla. Sara, adelante y disculpa por haberte un poco destrozado el apellido. Bueno, quería daros las gracias, Nicola, por la invitación a este seminario, que me parece muy necesario y súper interesante, y a los ponentes anteriores porque, bueno, pues han dado una información que yo creo que va a ser de mucha utilidad. Paso a compartir mi pantalla, a ver si se puede. Ahora mismo sí se ve, ¿verdad? Se ve, pero... Sí. y pasa. Y Adelante, pasa. Sara. Perfecto. Bueno, como ha comentado Nicola, pues me toca ahora, yo soy Sara Matsu Gamen, del Hospital Virgen de las Nieves, y voy a hablaros de las pruebas de laboratorio y el envío de muestras a nuestro laboratorio. Voy a centrarme un poquito en las características virológicas del virus del Nilo occidental, de lo que tiene importancia para nosotros, sobre todo a la hora del diagnóstico y manejo de las muestras, qué muestras vamos a recoger y cómo deben venir estas muestras, cuáles son los criterios de laboratorio y la interpretación de los resultados. Si da tiempo y tenemos tiempo, un poquito también los circuitos y algo de la vigilancia genómica de virus Wendland. Eh, ay, va para atrás. A ver, aquí. Simplemente, de manera así muy general y muy breve, nombraros que el virus del Nilo occidental pertenece a la familia Flaviviridae, del género Orthoflavivirus, y del serocomplejo encefalitis japonesa. Esto tiene importancia porque luego, como vamos a ver, tiene reacciones cruzadas serológicas con otros virus de esta misma género, de Orthoflavivirus, como puede ser virus dengue u otros virus. Comentaros que hay 8 linajes diferentes, pero que en humanos solamente el linaje 1 y el linaje 2 son los que han demostrado capacidad patológica y han producido cuadros clínicos. Otra de las características que es importante también a la hora del diagnóstico y el manejo de las muestras es que es un virus ARN. Y además de un virus ARN, es un virus envuelto que tiene una membrana. Esto lo hace un virus especialmente lábil que puede deteriorarse con mayor facilidad que un virus desnudo y un virus ADN. Tiene menos estabilidad y su viabilidad es menor. Por tanto, también las muestras clínicas de manejarse pues, con unas condiciones adecuadas para que nos lleguen las mejores condiciones y poder hacer el diagnóstico correcto. Ay, perdón, es que va al revés esto. A ver. Que no funciona ahora. Ahora estamos en la primera Sí, diapo. sí, ahora. Ahora bien, Y a veces se queda colgado. Perdonadme. Como ya han contado los demás compañeros el ciclo vital, esto ya no me voy a detener demasiado en ello. Simplemente eso, pues también hacer incidencia en la viremia tan corta, solamente hacer incidencia en que los humanos y los caballos somos huésped final, como si dijéramos accidentales, porque no se produce una viremia de suficiente duración ni intensidad como para que pueda infectar otro mosquito a una persona que pica a una persona infectada. Y esto tiene implicaciones luego en el diagnóstico. Las muestras que vamos a necesitar para hacer un diagnóstico virológico adecuado, bueno, en primer lugar, también lo han comentado previamente, pero la búsqueda activa de casos se activa realmente desde marzo hasta noviembre, que es en la época en la que hay actividad del vector que la transmite, ¿no? Y este año, como novedad, ya han comentado que también se van a vigilar los síndromes febriles. Vamos a tomar muestras de estos pacientes, pero solamente en unas áreas determinadas, en las áreas en alerta y las comarcas de especial seguimiento que ya han comentado los compañeros. La enfermedad neuroinvasiva los pacientes con sintomatología neuroinvasiva sí que se va a vigilar en toda Andalucía, tanto residentes como visitantes.
En los pacientes con síntomas neurológicos, lo han comentado ya previamente, pero me detengo un poquito más, vamos a necesitar siempre 4 muestras, siempre las 4 muestras, porque nos va a dar mayor certeza en el diagnóstico. Líquido cefalorraquídeo, sangre total, suero en fase aguda y una orina. Lo ideal es recoger estas muestras tan pronto como sea posible tras el comienzo de los síntomas. Aquí os he marcado un poco los volúmenes aproximados. Yo sé que 2 mililitros de líquido cefalorraquídeo en la mayoría de las ocasiones no vamos a tener disponible tanta cantidad de muestras, pero al menos medio mililitro para que podamos hacer todas las pruebas que necesitamos. Y estos son los volúmenes que se recomiendan mínimos que tengamos para poder procesar las muestras para todas las técnicas que tenemos que hacer, que ahora veremos. En la orina sí que perdura un poquito más en algunas ocasiones la excreción de virus del Nilo, aunque no siempre, y en algunos casos vamos a necesitar también un suero en fase convaleciente, que se consideran aquellos que se han tomado 15 días, al menos más de 15 días después del inicio de los síntomas. En todos estos pacientes vamos a hacer diagnóstico diferencial de virus del Nilo occidental y de virus toscana. Virus toscana no es un flavivirus, pertenece a otra familia, a otro género, un flebovirus, que se transmite por otro vector diferente, pero que comparte también sintomatología con virus del Nilo. También ocurre la transmisión durante la misma época que está circulando virus del Nilo, y Andalucía es un lugar endémico en los que hay un porcentaje nada despreciable de casos de infección neurológica por virus toscana. Entonces, por eso se hace de entrada el diagnóstico diferencial entre estos dos virus. En los pacientes que tienen síndrome febril, ya han comentado los compañeros que solamente vamos a necesitar un tubo de sangre completa, a lo que solamente le vamos a realizar PCR de virus del Nilo occidental. No se va a hacer diagnóstico diferencial. Esta es una representación temporal de la presencia de virus del Nilo en las muestras clínicas y las respuestas inmunes, un poco para que entendáis por qué estos tiempos y por qué la necesidad de la recogida de las 4 muestras, sobre todo en casos de los pacientes con síntomas neurológicos. En esta gráfica de la izquierda se representa aquí los días desde que comienzan los síntomas, y veis que desde el periodo de incubación la línea azul punteada es la viremia en el suero. Por tanto, cuando el paciente llega normalmente a los servicios sanitarios, ya no vamos a poder encontrarlo el genoma del virus en el suero. Sí que en la orina, que son estas otras líneas punteadas, y en la sangre completa puede perdurar durante más tiempo la detección del genoma de virus del Nilo. Cuando llega el paciente también, la respuesta inmune, la IgM, se eleva un poco más precozmente que la IgG, ¿vale? Y en el líquido cefalorraquídeo también parece que la IgM puede elevarse un poquito antes que en el suero, pero estamos muy ajustados. Tenemos una ventana de tiempo muy corta en la que poder hacer el diagnóstico directo detectando directamente el virus. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo procesamos las muestras cuando llegan al laboratorio? Hacemos este diagnóstico diferencial entre estos dos virus. Las muestras del líquido cefalorraquídeo, suero, orina y sangre. Siempre vamos a hacer una PCR, una RT-PCR, tanto para virus del Nilo como para toscano. Si sale positivo virus del Nilo, además luego hacemos una PCR específica para saber si es del linaje 1 o del linaje 2. Intentamos el cultivo de virus, que no siempre es fácil porque la cantidad que hay presente en las muestras suele ser pequeñita. Hacemos cultivo de virus en líneas celulares, en células Vero, y también se intenta la caracterización genómica mediante secuenciación masiva a partir de la muestra directa, pero si el cultivo de virus sale positivo, lo hacemos también desde el cultivo de virus positivo, que tiene mayor carga y normalmente obtenemos mejores resultados de la secuenciación con las muestras que tienen cultivo positivo. En el líquido cefalorraquídeo también vamos a hacer detección de anticuerpos IgM frente a virus del Nilo y virus toscana. Le pongo aquí un asterisco porque en caso de que haya poca muestra de líquido cefalorraquídeo, que en muchas de las ocasiones es lo que ocurre, vamos a priorizar esta prueba. Por el gráfico que hemos visto anteriormente, en el que tenemos pocas posibilidades de encontrar virus del Nilo en el líquido cefalorraquídeo de manera directa, por PCR, por cultivo, y priorizamos hacer entonces la detección de la IgM. En el suero de fase aguda vamos a hacer un diagnóstico, vamos a detectar también IgM e IgG frente a estos dos virus. En el caso que salga positiva la IgG y no tengamos ninguna técnica directa confirmatoria positiva, se realizará neutralización del virus del Nilo occidental.
Pero en el caso de que tengamos una IgM solamente positiva, aislada, es muy recomendable que se envíe un suero en fase convaleciente para ver si hay seroconversión de IgG. En el caso de que no la haya, en el segundo suero, es posible que pueda ser un falso positivo de la IgM. Y en el caso de que se confirme y sí que hay seroconversión, entonces tendríamos que confirmarlo con neutralización. Esto lo han comentado también previamente en la charla anterior, que para confirmar un caso tienes o bien que demostrar por diagnóstico directo la presencia del virus mediante detección de ácido nucleico, o bien por el cultivo celular en alguna de las muestras clínicas, o la IgM específica en líquido cefalorraquídeo también se considera un criterio de confirmación del caso sospechoso. Y si solamente se detectan IgM en suero con IgG, hay que confirmarla por neutralización para poder confirmar el caso, porque hemos comentado antes que produce reacciones cruzadas con otro flavivirus. En el caso de que no tengamos esta confirmación, se quedaría solamente como caso probable. Y veremos ahora que tiene importancia que hagamos confirmación de los casos, porque tiene muchas repercusiones a la hora de las medidas que se toman en salud pública, en donaciones de sangre, de órganos, etcétera. ¿Qué dificultades diagnósticas principalmente nos vamos a encontrar cuando nos enfrentamos a virus del mundo occidental? Lo hemos comentado a lo largo de toda la charla, pero quiero insistir un poco en esto, que las viremias son muy cortas y de muy baja intensidad, entonces nos limita mucho el espacio temporal en el que estas técnicas directas, que son confirmatorias, no son útiles y tienen la suficiente sensibilidad. Es importante por eso estudiar todas las muestras, por eso insistimos mucho en que se manden las 4 muestras siempre, porque nos aumenta las posibilidades de poder hacer el diagnóstico confirmatorio directo. Una PCR negativa, tened en cuenta que no descarta la infección, por esto mismo también, ¿no? Otro de los problemas importantes es que, como hay una parte importante de los casos que se diagnostican por serología, esta tiene reacciones cruzadas con otros flavivirus. Y hay flavivirus como el virus Husutu que circula en nuestro país, en las zonas donde también está circulando virus del Nilo. O también hay cada vez más población que ha podido estar expuesta a otros virus que de momento son importados, pero como podrían ser virus del dengue, Zika, o pacientes que se han vacunado recientemente de fiebre amarilla, podrían darnos test serológicos positivos frente a virus del Nilo cuando realmente son una reacción cruzada. Por eso es necesario confirmarlos mediante neutralización. Esta neutralización requiere el cultivo de virus, que implica otra dificultad diagnóstica más, porque son técnicas que tienen una elevada complejidad, son muy laboriosas, requieren mucho manejo y experiencia en el manejo de estas técnicas y sobre todo son lentas. Como mínimo necesitamos que crezcan las células, que luego el virus crezca en las células, enfrentarlo al suero y comprobar que ese suero es capaz de inhibir el crecimiento del virus. Como muy rápido lo podemos tener en 7-10 días como rápido. Y además necesitan unas instalaciones, unos laboratorios que tengan unos niveles de seguridad de nivel 3. Por tanto, esto lo dificulta también. A ver si esto quiere pasar ahora a la siguiente diapositiva. Aquí. Ahora. Nos podemos encontrar también a la hora de interpretar los resultados con algunas dificultades o con algunos resultados que nos pueden generar bastantes dudas. En principio, por ejemplo, si tenemos la interpretación de la IgM de virus de Nilo positiva como única prueba, todas las demás pruebas directas han sido negativas y nos encontramos, según el protocolo, si tenemos un líquido cefalorraquídeo con una IgM positiva, se trataría de un caso confirmado. Pero, ojo, atención, si solamente se ha estudiado el líquido cefalorraquídeo, pues no lo vamos a saber, pero si tenemos un suero en fase aguda en el que hemos hecho serología y tanto la IgM como la IgG son negativas a virus del Nilo, es muy importante pedir un suero convaleciente tomado 15-14 días al menos después del inicio de los síntomas para ver si hay seroconversión, tanto de IgG como de IgM, porque lo hemos podido pillar en una etapa temprana en la que todavía no se ha detectado en suero. Pero esto es importante porque si es negativa, lo más probable es que sea un falso positivo. Y tiene muchas repercusiones que sea un caso confirmado o un falso positivo. Si se lo convierte, en el caso del suero, como única prueba positiva, según el protocolo es un caso probable. También tendríamos que hacer este circuito de pedir un suero convaleciente, ver si hay seroconversión y en caso de que sea negativa, considerarlo un falso positivo. Solo en el caso que sea positivo lo vamos a confirmar mediante neutralización. Esta probabilidad es mayor cuando no hay circulación de virus del Nilo, es decir, cuando ocurre un hallazgo de una IgM aislada como prueba positiva en enero, en el que no se espera que haya circulación del virus, pues
tenemos que asegurarnos mucho y confirmar que realmente es así, porque entonces ya estamos ampliando periodos de vigilancia, es decir, puede tener muchas implicaciones. O en zonas en las que nunca ha circulado previamente virus del Nilo, tenemos que también confirmar el caso o si es el primero de la temporada. Es muy importante que se haga esta confirmación. Por eso no debemos de perder de vista que a veces la serología tiene estas reacciones inespecíficas y que puede llevarnos a resultados un poco difíciles de interpretar. En cuanto a los circuitos para el envío de muestras al laboratorio de referencia, lo han comentado también previamente en las charlas anteriores, pero me voy a detener un poquito más en daros los datos de dónde tenéis que enviar las muestras. Las provincias de Andalucía Occidental, este año se incorpora el Servicio de Microbiología del Hospital Virgen del Rocío como laboratorio de referencia para el diagnóstico de virus del Nilo. Entonces, todos aquellos casos que lleguen a las provincias a los centros asistenciales de Cádiz, Huelva, Sevilla o Córdoba, van a enviarlos al Hospital Virgen del Rocío. Esta es su volante de petición, que lo tenéis disponible también en el protocolo de vigilancia y lo podéis coger desde allí. Y esta es la dirección a la que tenéis que enviar las muestras. En nuestro caso, las provincias de Andalucía Oriental, Jaén, Granada, Málaga y Almería, que encuentren alguno de estos pacientes, van a enviar las muestras a nuestro laboratorio. Vale, me alegro. Sí, hay un micrófono abierto por ahí, me parece. Esta es la dirección a la que podéis enviarlo, nuestro teléfono también de contacto. Para el envío de paquetes siempre hay alguien en el laboratorio, tanto en nuestro laboratorio como en el Virgen del Rocío, tenemos guardias 24 horas, 7 días a la semana. Lo podéis enviar las muestras siempre que tengáis algún envío y recordaros un poco la importancia, ya lo han dicho a lo largo de la charla, pero recordar la importancia de rellenar la encuesta epidemiológica. Porque nosotros también nos da datos cuando tenemos muestras en las que tenemos que priorizar, tenemos poca cantidad de líquidos y tenemos que priorizar qué técnica vamos a hacer, o nos da mucha información, ver la fecha de inicio de síntomas, cuando se ha recogido la muestra. Es decir, si la sospecha no es demasiado alta de fiebre del Nilo, pues se puede declarar como meningitis vírica, sobre todo en estos pacientes que tienen síntomas neurológicos. Como hemos visto, en los casos leves no hace falta hacer la declaración hasta que se confirma el caso. ¿Vale? También, bueno, aquí lo único que la seroneutralización, todas las muestras que vengan para hacer seroneutralización, sí que las vamos a recibir aquí en el Hospital Virgen de la Nieves. Entonces sería el único caso en el que todas las provincias de Andalucía nos mandarían las muestras a nosotros. Y luego hacer un poquito de hincapié en cómo deben enviarse estas muestras. Hay muchas instrucciones que quizás parecen muy obvias, pero es verdad que luego al final te encuentras con incidencias de todo tipo. Entonces nos viene mal, yo creo, recordar algunas cosas que son fundamentales. Un El minuto, contenedor Sara. primario, sí, ya termino. Contenedor primario a prueba de fuga, que sea siempre tapón de rosca, si hace falta sellarlo con parafil, pues mejor. Utilizar un triple embalaje que cuente con toda la normativa necesaria para el envío de sustancias biológicas, que la documentación con la petición vaya fuera del envase secundario por si hay algún derrame, pues no se estropee la información y tengamos acceso, y que el transporte sea lo más urgente posible. Este nos va a permitir tener un tiempo de respuesta mucho más ágil y sobre todo va a preservar la calidad de la muestra, va a evitar la degradación del ARN y la pérdida de viabilidad del virus, que hemos visto que era bastante lábil. Entonces, si consideráis que se va a tardar más de 72 horas en recibir la muestra aquí en el laboratorio, ha de enviarse congelada en hielo seco por temperatura por debajo de menos 80 grados, nunca menos 20. Si van a ser menos de 72 horas, se puede mantener refrigerada hasta su envío y mandar la muestra refrigerada. Simplemente hacer un repaso muy rápido de la vigilancia genómica del virus del Nilo Occidental, que se hace secuenciación del genoma completo de todos los casos humanos que son PCR positivos y o cultivo positivo. En nuestro hospital desde 2021 lo estamos realizando y en Virgen del Rocío se incorpora también este año. Una vez que tenemos esta secuencia, la enviamos a la plataforma de medicina computacional de Fundación Progreso y Salud para el análisis de la secuencia. Esto tiene importancia porque hasta ahora todos los casos que habíamos tenido en España habían sido por linaje 1, tanto los del brote de 2020 como los del brote de 2021, y se relacionaban con las cepas que estaban circulando en Italia o que previamente habían circulado en España.
pero este año, en 2024, curiosamente, hay 2 variantes del linaje 1 circulando. Esto puede que tengan algunas implicaciones clínicas o no, no lo sabemos, ¿no? Pero hubo una de las secuencias, una de las cepas que se secuenció, pertenecía a este linaje de aquí abajo, más relacionado con la cepa italiana, y sin embargo la gran mayoría del linaje 1 que detectamos estaban más relacionados con las cepas que estaban circulando en Senegal o en Francia, ¿no? Y también destacar que fue la primera vez, el primer año, que se ha detectado linaje 2 en un caso en humano en España, que fue en Jaén, que son estas secuencias de aquí y que están más relacionadas con las que circulan en Austria, en la República Checa y en Centro Europa, que con las que se habían detectado en años previos en Cataluña, en aves, en linaje 2, que tenían más relación con las que estaban circulando en Francia. Esto quiere decir que tenemos una diversidad genética muy importante en nuestro país, que no sabemos qué implicaciones a nivel clínico van a tener, como ha comentado muy bien José Miguel. Puede que la introducción del linaje 2 nos vaya a presentar un panorama un poco más, no sé, de mayor incidencia, más grave, o casos igual clínicos, con clínicas más evidentes. No lo sabemos todavía. Estamos ante ello. Y simplemente, ya para resumir, recordar los mensajes un poco más clave, que siempre que se pueda en los pacientes con síntomas neurológicos enviar las cuatro muestras: líquido, suero, orina y sangre, que nos va a ayudar mucho a hacer un diagnóstico, nos va a dar mucha más seguridad en el diagnóstico que hagamos. Solo sangre completa en el caso de los síndromes febriles leves. Cuanto antes las muestras, recogerlas cuanto antes tras el comienzo de los síntomas, porque nos va a dar más posibilidades de hacer un diagnóstico confirmatorio directo y transportarlas lo más rápidamente posible a los laboratorios de referencia, en las temperaturas y los contenedores adecuados, que nos garanticen la calidad de las muestras que vamos a recibir y podamos detectarlo en las muestras clínicas. Esto también lo ha comentado José Miguel: es súper importante interpretar los resultados en su conjunto, con todos los datos de todas las muestras clínicas, los datos clínicos, epidemiológicos, etcétera, porque habéis visto que ninguna técnica microbiológica es infalible y puede haber tanto sus falsos positivos como sus falsos negativos. Entonces, esto es muy importante. Insistir en la declaración de la realerta, que siempre contiene datos que nos ayudan a tomar decisiones a la hora de priorizar técnicas o en caso que tengamos escasez de muestras, y la importancia que tiene la confirmación de casos, sobre todo los primeros casos de la temporada, que van a desencadenar una serie de extracciones, los primeros casos que se detectan en un área donde antes no había circulado virus. Toda esta confirmación es muy importante en esos momentos, como vamos a ver en las charlas que vienen a continuación. Y bueno, este es parte del equipo del Laboratorio de Referencia de Virus de Andalucía, al que quiero también agradecer muchísimo su trabajo y su colaboración y su apoyo para esta presentación y poder sacar adelante todo este labor de vigilancia. Y a todos vosotros por vuestra atención, y a la consejería, porque creo que está organizando un sistema de vigilancia pues muy potente, integrando todas las áreas que necesitan ser vigiladas para tener información lo más precoz posible de la presencia de virus del Nilo en nuestra área, y hacer un mejor manejo de los casos, intentando evitar en lo posible la transmisión y los casos en humanos. Me he pasado un poco del tiempo, lo siento, quería hacerlo un poco más corto, pero No te con preocupes, esto Sara. Muchísimas creo que gracias termino. por tu presentación, Sara, muy clara, y también pues un agradecimiento muy grande al Hospital Virgen de la Nieve como laboratorio de virus, que nos da soporte a salud pública a lo largo de todos estos años, y la verdad es un lujo poder tener un servicio como el vuestro para dar soporte a la toma de decisiones en salud pública, que, como estamos viendo, es una toma de decisión compleja, que se tiene que bajar sobre un análisis integral One Health desde diferentes ámbitos, y que, como hemos visto, conlleva una serie de actuaciones tan diferentes en el territorio.